líderes económicos de la OPEC, de la PEC. La pregunta es, ¿cuál es el peso de la PEC? ¿Qué importancia tiene para el Perú estar en la PEC? ¿Dinamiza economías internas? ¿Mueve a las MIPES? ¿Funciona, digamos, para activar la economía local, ser parte de la PEC e ir cada vez que hay una reunión de este tipo a conversar a ese foro? Bueno, nuestro invitado esta noche creo que nos ayudará sin duda a entender un poquito el peso de la PEC en nuestro país. Él es Edmundo Lizarzaburu, es economista de SAN y está con nosotros esta noche aquí en el programa. ¿Cómo le va, Edmundo? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un gusto conversar con usted. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto conversar nuevamente contigo. Muchas gracias por la invitación. A ver, varias preguntas. El presidente Castillo solicitó al Congreso de la República la autorización, como corresponde, para salir del territorio del 14 al 21 a fin de asistir a esta 29ª reunión de líderes económicos de APEC. ¿Cuál es la importancia que le asignas, Edmundo, a esta reunión? A ver, en realidad lo interesante de este foro que reúne a las 21 economías que conforman todo el círculo de Asia-Pacífico, ¿no? Es de alguna manera fundamental hoy en día para poder mejorar las relaciones y hacer que los temas comerciales que se puedan dar hoy en día para los exportadores se incrementen y de alguna manera se pueda ver mejores posibilidades de proveedores, es decir, se genere un mejor comercio al momento de importar. Lo interesante de la PEC, de este foro económico Asia-Pacífico, está muy relacionado al intercambio, a la innovación y a facilitar el comercio. Entonces, lo más importante de estas reuniones están asociadas a las misiones comerciales que se da por parte del empresariado, de la empresa privada, y sobre todo los intercambios de buenas prácticas. Entonces, estos foros, si bien es cierto, no tienen un mandato de implementación, lo que hacen es generan la posibilidad de un intercambio de información, de conocimiento, y eso con claridad va a contribuir a poder dinamizar ciertos sectores que hoy en día lamentablemente han sido golpeados, como el turismo, por ejemplo, los temas de transporte. Quizás se pueda ver potenciar más la agricultura. En general, participar en el APEC, ¿no? que es importante y de alguna manera ayuda a poder tener y mantener las relaciones en esta región sumamente activas, ¿no? Solo una pequeña corrección de mi parte, son 21 economías las de la PEC y es la 29ª reunión, para ser precisos. Edmundo, se van a abordar temas, según la información que llega desde la organización de la PEC, que tienen que ver con la recesión económica global, con la disrupción en las cadenas de suministro y con la seguridad alimentaria y energética. Cuando en la PEC se dice que estos temas se van a tratar, ¿se tratan con un nivel de profundidad importante o se tratan como por encima para que luego en lo bilateral cada uno resuelva? A ver, la experiencia que yo he podido apreciar, porque cuando uno participa o está ligado a la PEC, uno recibe información, hay un foro, van llegando comunicaciones o invitaciones. Entonces, en algunos sectores, por ejemplo, el tema farmacéutico es muy activo porque genera toda una suerte de intercambio. En otros sectores como en agricultura también busca ser mucho más activo, por lo que tú mencionas se puede presentar, es decir, en algunos sectores podría verse de manera muy general y luego se va a buscar trabajar de manera bilateral. Pero ¿qué ocurre? En estos foros uno va viendo cómo otros países empiezan a tener mejores relaciones comerciales con los socios y eso genera, ¿no? que un país o una determinada industria busque seguir esos ejemplos. Entonces, este foro en particular va a permitir o permite a las pymes, ¿no? poder identificar potenciales nuevos negocios. Ya lo que es importante, entender la relevancia de que el mercado internacional hoy en día es la competencia de nuestra principal industria, en este caso la textil, por ejemplo. Entonces, estos foros van a contribuir a poder obtener mayor información y generar mejores relaciones. Pero lo que tú dices es cierto, en algunos casos puede quedar en lo etéreo, en la discusión
muy sencilla, pero en otros sí termina yendo a profundidad y eso genera un beneficio porque los sectores empiezan a dinamizarse, empieza, por ejemplo, a generarse mayor importación de algunas materias primas, por ejemplo, para producir algunas medicinas o se importa tecnología, lo cual es fundamental. Claro. Y hoy en día la tecnología está siendo utilizada por muchas empresas en el Perú, pymes o startups que están generando mucha innovación, sobre todo aplicada al sector minería. Tenemos ahí ejemplos, ¿no? de empresas como Tumi, por ejemplo, o algunos emprendimientos que se dan en Falab también, donde claramente no la tecnología importada, producto de participar en estos foros, en estas conferencias, en estas reuniones que de alguna manera uno las puede ver quizás que no son relevantes, terminan siendo sumamente importantes porque genera un networking muy potente, ¿no? Ujú. Y en ese mismo sentido, Edmundo, eh, la presencia de empresarios y la presencia de Estado, sin duda, en APEC, permite la posibilidad de levantar fondos, de cerrar acuerdos de inversión. A ver, algo que es importante mencionar es que te permite estar en la mesa con los agentes y actores más importantes de cada país. Entonces, mucho va a depender de la estrategia, es decir, cuando uno va a la PEC, uno participa en este tipo de foros, es como cuando uno va a un congreso. Uno tiene un objetivo. ¿Cuál es el Claro. objetivo? Conocimiento, presentar, sustentar, ganar un premio. Es decir, hay una serie de situaciones y de objetivos que tienen que plantearse. Entonces, lo que tú mencionas es importante definir cuál es el objetivo de la empresa privada, del sector público, pero en definitiva, hoy en día participar genera un beneficio que permite integrar, va a permitir dinamizar, ya lo que es importante, va a poder permitir conversar con potenciales nuevos inversores, Claro. ¿no? Que de alguna manera van a poder tomar información y recibir información, obviamente no solamente de Perú, sino de otros países. Entonces se va a poder mostrar, ¿no? Dar mayor información. Claro, la coyuntura mundial como que no ayuda mucho, ¿no es cierto? Lamentablemente hace unos días nos hemos enterado que Rusia ha retrocedido en los temas de poder seguir autorizando, entre comillas, es una palabra muy ligera, ¿no? Que se sigue exportando los granos o el maíz por Ucrania o en Ucrania, lo cual va a generar una complicación hacia más adelante. Sin duda. O sea, la coyuntura actual internacional termina diluyendo un poco la relevancia de la PEC, pero algo que es importante mencionar es que el APEC para los próximos años y para el Perú va a representar una suerte de socio estratégico para poder dinamizar la economía y generar además la posibilidad de desarrollar nuevos clústeres. No solamente cuando se ve a Perú, se ve a Lima, Cusco, si se nos empieza a ver Oh, claro. otras ciudades como Trujillo, Chiclayo, ¿no es cierto? Arequipa, Huancayo, Iquitos, Totalmente. Tarapoto y Cajamarca, que permitan de alguna manera generar un mayor dinamismo, como se da en otros países donde hay más de uno o dos ciudades que se visita y que son representativas Claro. para, de alguna manera, la economía del país, ¿no? Claro. Ahora, Edmundo, fíjate, son cosas diferentes, pero en la asunción de mando del presidente Petro, eh, era bien interesante ver las agendas de los presidentes en las reuniones bilaterales que iban a tener aprovechando la asunción al mando del presidente de Colombia. Eh, y una de digamos, de las comparaciones es que algunos decían, mira cuántas reuniones se han generado, pero la mayoría eran protocolares, mientras que tenías otras cancillerías que habían generado menos reuniones, pero en términos de inversión más importantes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va mi pregunta. ¿Cuán útiles pueden ser tener una estrategia clara que nos permita tener varias reuniones bilaterales que tengan que ver con acuerdos comerciales, con inversiones de largo aliento, con dinamizar con economías MIPE, como tú lo has mencionado, Edmundo? A ver, yo creo que es importante identificar los países del Asia, ¿no es cierto? China, Taiwán, Corea, ¿no? Y empezar a ver otros países como Australia, ¿no es cierto? Que pueden Por ser ejemplo, potenciales nuevos mercados. Entonces, claro. ahí está lo importante, ir con una agenda clara que nos permita y que les permita
a las empresas poder exportar y viceversa, poder importar, pero importar tecnología. O sea, algo que es fundamental de la PEC para el Perú es poder traer más innovación. Claro. Hoy en día, alguna de las cosas que nos limita y no nos genera la eficiencia que buscamos o la productividad que deseamos es que no estamos importando mucha tecnología y hay que empezar a importar tecnología y hacer que la tecnología sea transferida a las personas y eso poco a poco va a ir generando que la industria pueda ir desarrollándose. ¿Qué industria? Desde la metalmecánica, la agroindustrial y todo tipo de industria en general, ¿no? O sea, como te decía hace un momento, hay mucha innovación aplicada a minería, a exploración, a revisión, a análisis, ¿no? Desde robots, desde drones Claro, hechos claro, acá en claro. el Perú. Entonces, potenciar esos temas con el APEC Sería es estupendo. sumamente importante y valioso. Interesante, Edmundo. Ahora, cuando uno pertenece a una economía, por ejemplo, como la Unión Europea, está sujeto, digamos, a una serie de reglas y condiciones en las que te puedes mover que te dan, en general, poco margen de acción, porque es un esquema muy cerrado. La PEC, en ese sentido, y el pertenecer a ella, ¿nos da espacio suficiente para movernos en el mundo o nos pone condiciones y parámetros muy estrechos? Tú hace un momento mencionabas algo que es importante. Se dan negociaciones bilaterales. ¿Qué significa eso? Que la PEC es una suerte de mesa en la cual tú tienes la posibilidad de conversar con todos los participantes. Va a depender de cuáles son las estrategias que se quieran realizar o trabajar con cada economía. Entonces, el APEC es un foro para discutir. No nos limita, nos abre una ventana de oportunidad, porque como te Así decía hace un es. momento, los acuerdos que se establezcan son una suerte de buenas prácticas y mejoras que se van a implementar. Entonces, eso nos da una mayor visibilidad y eso es lo importante. No nos limita, yo creo que nos potencia, Ok. pero lo más importante acá es entender que el próximo año, el 2024, vamos a ser sede. Sí, señor. Entonces, eso significa que hay que ir preparando para vender, ¿no es cierto? No solamente la marca Perú, sino realmente demostrarle a la PEC y al mundo en general, ¿no? Cuán importante son las pymes para la economía, cuál es la evolución que han tenido y cómo los diversos actores están ayudando de una u otra manera a llegar y hacer de que estos agentes de alguna manera puedan ir mejorando y que su ciclo productivo, ¿no?, esté acorde con las economías pyme de todo el APEC. Y vuelvo a reiterar, importar innovación es lo más importante, es decir, esta misión que vaya, Claro. ¿no?, que muchas veces es liderada por las cámaras de comercio, ¿no?, por las universidades, por el sector privado, ¿no? Tienen una gran responsabilidad que es poder traer tecnología, ¿no?, y poder implementarla. Y claro, lo que queda por parte del gobierno es incentivar esa importación de tecnología y obviamente promover las exportaciones, pero volvemos al punto importante que hace años se viene diciendo. Tenemos que emplear o beneficiarnos de la PEC, ¿no es cierto?, en la medida que podamos exportar valor y no Así es. solamente materia prima. Así es. Eso es clave. Fíjate, tengo algunas cifras aquí para compartir contigo. En Mundo del 2020, el 68% de las exportaciones del Perú tuvieron como destino economías de APEC, que hoy que no es el 70% casi de nuestras exportaciones, lo cual habla de la importancia de estas 21 economías de las que formamos parte. Y entre los años 16 y 21, APEC otorgó al Perú 2,8 millones, que no me suena mucho, pero vaya, es dinero igual, todo sirve, para financiar 36 proyectos en áreas relacionadas con salud, ciencia, tecnología y pymes. Oye, no está mal el negocio, Edmundo, ¿ah? Más que un negocio, no está mal el foro. O Claro, sea, a veces uno cree que se están yendo a pasear, pero la claro. verdad, en el caso de AP en particular, no, los viajes han sido sumamente productivos, ¿no es cierto? Y nos han traído muchas lecciones. Lo importante, y vuelvo a reiterar, es que la innovación se transfiera, hay una transferencia de conocimiento.
sería ideal, ¿no es cierto?, que puedan viajar a las universidades, Ideal. que Concitec pueda apoyar para que vaya un grupo importante de universidades que están en el campo de la ingeniería, de las carreras técnicas, ¿no? Y que de alguna manera empiece, ¿no?, a subir los niveles, ¿no? Hoy en día que tan importantes son los temas de investigación y tanto se habla de los rankings, ¿no? Poder materializarlos en proyectos, en obras, y que esto termine llevando a la aparición de los famosos unicornios, que son estos startups que valen 1.000 millones y que Claro. todavía no tenemos pues cosas representativas, a diferencia de otras economías como la chilena o la colombiana, ¿no? Totalmente de acuerdo, Edmundo. Bueno, veremos qué pasa en este foro, este desarrollo de una diplomacia social, como le han llamado, que contribuya pues a enfrentar los grandes desafíos económicos y sociales de nuestro país. Edmundo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más la importancia de APEC. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas noches. Edmundo Lizarzaburu, economista de SAN, ha estado con nosotros en este primer bloque del programa hablando de la importancia de la APEC. A veces uno piensa que son reuniones improductivas.